Haz a tu mano ahí, dile, Espíritu Santo, necesito el pan de vida, porque es una porción del cielo para mí. Quiero entenderte, que tú hagas que se revele esta palabra a mi vida y pueda caminar en ella. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale ese aplauso a la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues al final de Segunda de Crónicas, no he podido traer todo el texto, lo pueden leer en casa, pero al final de Segunda de Crónicas, ahí la Biblia nos cuenta que los babilonios asesinaron, de verdad hubo mucha crueldad contra el pueblo de Dios. Les daba igual niños, ancianos, jóvenes, daba igual. Arrasaron con todo. Y de los pocos supervivientes que quedaron, ahí estaba nuestro conocido Daniel. Yo no sé qué tenía Daniel, ¿verdad? Ahí estaba, siendo deportado a cientos de kilómetros del lugar donde él tenía o sentía pertenencia a Jerusalén. Como si a nosotros ahora enemigos, ejércitos invasores nos sacaran a la fuerza de aquí. Eres prisionero, eres esclavo, tú puedes hacerte la idea, porque a veces contamos la historia y tú piensas, eso es de otro y ni te duele igual. Pero ahora quiero que tú pienses que eres tú la persona, que ejércitos invasores llegan a la isla y de pronto matan a tu hijo, matan a tu hija y tú quedas sobreviviente, matan a tu esposo o matan a tu esposo y a tu esposa y tú eres el deportado o la deportada, sola, devastada, a cientos de kilómetros, a una cultura extraña, con un tirano dictador por rey en aquella nación. Esa fue la vida de Daniel, del que contamos y del que cantamos. A Daniel le tocó vivir todo esto como prisionero. Y Daniel, en medio de todo esto, fue una persona que amó a Dios con todo su corazón y todo su amor lo demostró con las obras de su vida, porque su vida reflejaba el amor a Dios. Yo siempre que cuento esta historia, para mí es inevitable de verdad recordar cuántas personas, como os hablaba de José, hay vidas que impactan mi vida. Y pienso entonces en lo que estamos viviendo en esta sociedad y digo, ¿cuántas personas de verdad andan con psicólogos, con psiquiatras, pensando en muerte, en suicidio, por mucho menos de lo que esta gente vivió? Realmente, esto es como para darte una bofetada en la cara y decirte, ¿de qué estás hablando si tú vives bien? Aun con todo lo que tengas, no te tocó vivir todo esto. Para mí, Daniel, José, estas personas con tanto sufrimiento y dando un ejemplo de vida tan grande, son héroes de verdad. Y no solo eso, escúchame, que lo que sufrió Daniel ni siquiera lo sufrió como consecuencia de sus pecados. Que a veces a uno le toca pagar las consecuencias y como que ahí mismo tú encuentras el confort, ¿verdad? Decir, bueno, es lo que hice, me tocó pagar. Pero no, Daniel no estaba pagando todo esto, las prisiones, el ser sacado, las muertes que tuvo que vivir de sus compañeros, no sabemos si familiares, no estaba viviendo todo esto a causa de su pecado, estaba viviendo todo esto a causa de las consecuencias del pecado de otro. Porque Daniel, en medio de todos aquellos israelitas, era fiel. Daniel era fiel a Dios. Fueron otros los que con su infidelidad hicieron que un juicio de Dios cayera sobre ellos. Pero ¿qué sucede? Que cuando viene un juicio de Dios sobre una nación, toda persona que está viviendo en esa nación de alguna manera va a sufrir el efecto. Pero de la vida de Daniel también nos enseña que en medio de ese juicio y en medio de ese efecto puede haber una burbuja para ti. Puede haber un Edén para ti, puede haber un abrigo del Altísimo para ti. Porque eso es lo que sucedió con Daniel. Aún en medio de todo lo que vivió y vivió como consecuencia de los pecados de otros, él supo darnos una lección. Mira, la vida entera va a estar llena de injusticias porque siempre os enseño que Cristo ya lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dijo después? Yo he vencido al mundo. Entonces nosotros en Cristo vamos a tener la victoria y tenemos que aprender en medio del infierno a vivir tal vez como Daniel vivió. ¿Sabes cuántos años tenía Daniel? Bueno, yo pensé que tenía 15 o 16, pero hoy investigando la historia vi que muchos teólogos dicen que tenía 17 años. Sean 15, 16 o 17, era una edad súper influenciable. ¿Cuántos están conmigo? Súper influenciable. Un joven es súper influenciable.
Pero Daniel no solo no se dejó influir por los demás, sino que él fue influencia en Babilonia. De verdad que sobre este hombre se cumplía el conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. ¿Sabes lo que me dice esta historia? Se puede. Se puede no ser corrupto en medio de una sociedad corrupta. Se puede hacer lo correcto en medio de una sociedad que hace lo incorrecto. Se puede, porque aquí un jovencito de 17 años nos está dando lecciones de vida. Qué pena y qué vergüenza para aquellos que llevamos 20 años en el Evangelio y no hemos sido ejemplo ni para nuestra propia casa. Qué pena y qué vergüenza. Cuando aquí un jovencito está dando ejemplo de ser influencia para toda una nación. ¿De qué manera entonces lo consiguió? Vámonos a Daniel 1:8, que te quiero leer este versículo tan conocido. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué dice que hizo? Propuso. ¿Tú sabes lo que es proponerte? Es determinar hacer o no hacer algo. Entonces Daniel propuso en su corazón, tomó una acción, propuso en su corazón, lo determinó. Yo no me voy a contaminar, yo no voy a hacer lo incorrecto, yo no me voy a contaminar con la comida ni con la bebida del rey porque mi Dios así no lo quiere. Entonces él propuso. Proponerse va más allá de decir, bueno, es que me emocioné en el sermón y en un llamado hice un voto que lo perdí nada más salir de la iglesia. Proponerse es algo más allá de que te entusiasma una idea, algo que tus pastores enviaron, que un hermano te dijo y te entusiasmó en el momento. No, es que proponerse para alcanzar cualquier tipo de victoria es determinar y no moverte de ahí aunque estés en el mismísimo infierno. Y eso es lo que a veces nos falta como hijos de Dios, nos falta como cristianos, la determinación, determinarnos en hacer lo correcto. Porque cuando estamos enfrentando una situación difícil, una situación que tú ves delante como una gran montaña, como un gran imposible, como una gran fortaleza, Dios no está pensando en tus fuerzas. Si Él colocó esa situación delante de ti como la colocó delante de Daniel, vas a ir prisionero por pecados que no has cometido, pero yo voy a cuidar de ti. Tenía una gran fortaleza por delante Daniel, pero Dios no estaba pensando en las capacidades de Daniel. ¿Quién era Daniel en medio de Babilonia? Nadie. Por eso cuando Dios permite que un gigante te enfrente, que una fortaleza, una montaña se coloque delante de ti, Él no está pensando en tus habilidades, en tu fortaleza, Él está pensando en tu obediencia. Porque a través de tu obediencia es donde Él puede operar con poder. Y esta es la parte también que nos suele faltar, la obediencia a Dios en medio de la escasez, la obediencia a Dios en medio de la tribulación, la obediencia a Dios cuando aquel ejército invasor, tú esperabas que el ángel de Jehová saliera a la defensa, pero lo que no sabías era que era un juicio de Dios para aquella tierra. Entonces viene el juicio y tú te rebelas, te levantas, te da de todo menos obediencia y pierdes la bendición. Entonces la obediencia va a estar siempre ligada a la victoria, pero cuando no hay obediencia tampoco va a haber bendición. Daniel también podía haber dicho, bueno, no es para tanto. ¿Has oído alguna vez esta frase? No es para tanto. Yo voy a comer, voy a beber la bebida del rey, la comida del rey sacrificada a otros dioses, pero mi Dios, esto es algo que solemos hacer mucho. Bueno, mi Dios sabe la intención de mi corazón. Fíjate lo que podía haber dicho Daniel. Mira, Padre, es que mi vida depende de que yo coma o beba esa bebida. Porque si no la como, capaz que el loco, el Nabucodonosor loco este que tengo por rey, me corta la cabeza. Que Daniel no estaba enfrentando la sociedad como tú y yo hoy. Nabucodonosor era despiadado, estaba chiflado y era un experto torturador. Esto dice en los libros de historia. Era un experto torturador. Y simplemente le plació que Daniel comiera su comida y bebiera su bebida y Daniel dijo no. ¿Te imaginas el coraje, la valentía de este Daniel? Y nosotros por mucho menos estamos atacados. No lo hizo el Señor, no me defendió el Señor. La obediencia en medio de lo que no entiendes también es una perla preciosa, escasa de encontrar. Pero Dios premia y da galardón a toda persona que tiene obediencia en medio de cualquier situación.
Y bueno, sabemos todo lo que Daniel tuvo que enfrentar y sabemos también que vivió, gracias a su obediencia, vivió cosas sobrenaturales, Dios se le manifestó. Sabemos la historia de Daniel, ¿verdad? Es tremenda la historia de Daniel. Y terminando, dicen en Daniel 2, en el 48-49, fíjate lo que dice ahí. Entonces el rey engrandeció a Daniel, es decir, después de las tareas, las fatigas, ese galardón del que yo te estoy hablando por mantenerte fiel, por determinar en tu corazón, por proponerte voy a obedecer a Dios, pase lo que pase. Después de todo eso, Dios te promete un galardón. Y aquí vemos también el galardón de Daniel. Dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Lo mucho siempre está preparado ¿para quién? Para el que es fiel en lo poco. Siempre queremos saltar a lo mucho, pero lo mucho no va a existir sin lo poco. Daniel fue fiel en lo poco. Y entonces Dios le plació a través del infierno mismo subirlo a niveles más altos. Pero fíjate en algo, el 49 dice, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Es decir, fue elevado él y gracias a su obediencia fueron elevados los de su alrededor. Tu círculo de influencia, tú sabes el poder que tienes sobre él. Tú tienes el poder de destruirlo o construirlo. Tú tienes el poder de maldecirlo o bendecirlo. Siempre hablamos, no te sientes en mesa de escarnecedores, porque tienes el poder de como escarnecedor terminar la vida de alguien siendo escarnecida. Pero ¿y por qué no vamos al otro lado y vemos que el poder de la bendición también se extiende para los que tienes a tu alrededor? Para esa mesa de benditos en la que tú te sientes, para ese círculo de confianza que tú tienes cerca. Tú tendrías que vivir cada día pensando, mi bendición va a ser extendida al que tengo al lado. O mi maldición va a ser extendida al que tengo al lado. Entonces, cuando tú te enfocas en esto, sabes hacia dónde dirigir no solo tu vida, sino la vida de tus hijos, de tus amigos más cercanos, de tus jefes, de tu empresa. Daniel obtuvo favor en aquel reinado y gracias a su obediencia, sus amigos fueron bendecidos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta para lograrlo? ¿Qué nos falta? Como cristianos tenemos el sacrificio de Cristo, ni siquiera vivimos en la época de Daniel. Nosotros tenemos algo mucho más grande que Daniel, tenemos la gracia, tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. ¿Qué nos falta? Punto número 1, nos falta obediencia. Nos falta obediencia, porque hay muy pocos cristianos que viven en obediencia. Pero luego ¿sabe lo que nos falta? Porque hay cristianos obedientes que no tienen coraje y valentía, que son mediocres y son cobardes. Entonces, lo que nos falta es obediencia, coraje, determinación, valentía. Eso es lo que le hace falta a un hijo de Dios para alcanzar todo aquello que Dios le dio. Tú tienes que tener mucho coraje y valor para poner en práctica lo que crees. Si yo creo que Dios es Dios, ¿cuántos lo creen aquí? Dios es Dios, Dios es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Entonces, ¿por qué no agarras el coraje, te armas de valor y vives lo que dices que crees? Cuando en tu empresa te enfrentan, ¿por qué no vives lo que dices que crees? Ay, no, mi jefe me va a despedir y entonces parece que se te absorbe el coraje y eres un mediocre, cobarde. No, en Daniel vemos características de por qué llegó donde tuvo que llegar. Creado por Dios, como José para ser gobernador, también Daniel para estar allí en Babilonia gobernando en una posición de autoridad. ¿Qué crees que Dios escribió en las líneas de tu vida? Entonces, no solo obediencia y mediocridad y cobardía, sino obediencia. No te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tú no tienes temor, no tienes cobardía, no tienes nada de eso en tu interior. Haz florecer lo que llevas dentro. Que Dios te ha dado un espíritu superior como se lo dio a Daniel. Tú tienes un espíritu mucho más superior, el espíritu de Dios está en ti. Entonces tienes que hacer uso de lo que Dios colocó en ti. Y con esa valentía y con ese coraje es que vas a poder ir hacia adelante.
Mira, en cada época de nuestra existencia aquí en la tierra, en cada época va a haber una corriente de pensamientos, de ideales, de valores, de principios, como las locuras que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Pablo a todo esto le llamó la corriente de este mundo. Y en cada época, en Daniel, en el 2000, en el año 1000, en todas las épocas hay una corriente que está inspirada por Satanás. Entonces lo único que el infierno quiere es que tú sigas la corriente de este mundo para que seas destruido y seas apartado, alejado de la presencia de Dios y de las corrientes del cielo. Por eso Pablo, hablando con los de Éfeso, les dijo: antes de conocer a Jesucristo, todos ustedes seguían la corriente de este mundo. Pero cristianos, hijos, ahora ya no. Ahora ya no tenemos que seguir las corrientes de este mundo. Ahora lo que nos toca hacer es vivir contracorriente. Tú sabes que como hijo de Dios, uno de los primeros llamamientos que tú tienes es vivir contracorriente, contra la corriente de este mundo y de esta época. Entonces, ¿por qué vivimos quejándonos? Quejándonos de la corriente. La corriente de este mundo te lleva a todo lo que se está hablando, a toda la basura que se está hablando. La corriente de este mundo te lleva a celebrar fiestas paganas, a celebrar carnavales, a celebrar todo aquello que tú, en lugar de vivir contracorriente, con valentía, con coraje, estás quejándote: ay, es que pobrecito mi hijo, le van a menospreciar en el colegio, le van a hacer bullying si no va vestido de carnaval. ¿Qué más da? Le voy a poner un disfraz de Super Mario que no es ni tan malo. Carnaval es malo aunque le disfraces de ángel de luz. Porque será ¿qué? Un disfraz. Satanás es el que se disfraza aún de la cosa buena. Entonces, en lugar de armarte de valor e ir contracorriente, me estás diciendo que tú te estás lamentando porque te toca vivir contracorriente y que tu hijito va a sufrir de bullying. ¿Qué tendría que decir Daniel? Mira, Daniel no estaba pensando en sufrir de bullying. Te he dicho que estaba en un reinado de un tirano dictador que era experto torturador. Entonces, a Daniel decir que no quería comer la comida del rey le podía costar la vida. Y luego tú estás pensando en que a tu hijito le van a hacer el bullying. Daniel podía perder su vida. Perder su vida. Mejor un rechazo, un menosprecio o un bullying que perder la vida de tu hijo en la eternidad. ¿Entiendes? ¿Pero qué hace falta para esto? Determinación, valentía, coraje, porque puede ser que tienes la obediencia a Dios y luego, como eres un cobarde, no te atreves a enfrentar a un profesor y ahí se terminó toda tu obediencia. Entonces tienes que unirle a esa obediencia que quieres tener al reino de los cielos. Tienes que unirle el valor, el coraje, la determinación, otra serie de cosas que Dios ya colocó dentro de ti. Por eso te digo, escúchame bien, te dijo, no tienes dentro de ti un espíritu cobarde, no tienes dentro de ti un temor. No, yo te he dado un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio. Eso es lo que yo te he dado, así que haz uso de lo que tienes dentro y enfrenta contracorriente este mundo. Enfrenta contracorriente este mundo. ¿Cuántos le dan el aplauso diciendo, yo lo voy a enfrentar? Porque le doy además gloria del año, de la época, del siglo que vivo. Que tengo libertad de expresión. Tengo libertad de expresión. Nadie me va a tirar a un foso de leones por hacer algo que no es, que es incorrecto. Incorrecto para el mundo y correcto para Dios. Que esa es otra. Entonces, por favor, tienes que sacudirte de todo esto y levantarte con determinación. Daniel fue muy, muy valiente. Pero ¿sabes? Qué cosa que me puse a pensar y dije, Padre, un José, un Daniel, uno. ¿Te has parado a pensar en los libros de los avivadores, de los grandes avivadores? Volumen 1, volumen 2, volumen 3. Había uno por región, uno por año, uno. Y yo decía, Padre, ¿por qué uno? Porque entre todos aquellos que fueron deportados a Babilonia se habla de uno. Luego sí, como colaterales, ¿verdad? Tenemos a Sadrach, Mesach, Abednego. Pero la historia es de Daniel. Daniel fue ese uno que el cielo vio. Y sabes que la Biblia dice que Dios recorre la tierra buscando a quién, sobre quién yo voy a desplegar todo mi poder. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser ese uno de mi generación, pero me niego a creer que Dios ha diseñado uno. Me niego a creer, me inclino más a creer que hay uno que quiere obedecer, tener coraje, tener valentía, y por eso Dios lo hace con él, pero no que Dios haya querido que haya uno.
Porque Él salvó a todos aquellos que quisieron entregar su vida por el sacrificio que Él hizo. Entonces, en este reparto, si no hay acepción de personas y si Dios no te mira como inferior a nadie, tú puedes ser ese uno, pero la determinación la tienes que tomar tú. Entonces yo le decía, Padre, ¿por qué uno? Entonces entendí en profundidad cosas que ya me han sido reveladas antes, pero que a veces uno las olvida y hace falta volver a recordar. Uno, porque es más fácil dejarte llevar por la corriente que vivir contracorriente. Uno, porque es más fácil ser cobarde y mediocre que ser valiente y con coraje. Uno, porque tal vez ese uno es el que va a tener que enfrentar situaciones que otros no van a enfrentar. Entonces la mediocridad te hace juntarte entre mediocres y ir como por la corriente, así como que desapercibido, invisible. Cuando yo hablo de esos agentes cristianos 007 que ni Dios sabe que son cristianos, estoy hablando de los mediocres. De los mediocres, que mejor ir a dónde va Vicente, dónde va la gente. Realmente, mediocres. Entonces yo no me llamo Vicente, me llamo Ana Olondo. Y a mí no me va a llevar la corriente donde el mundo quiere llevarme. No, señor, yo me voy a levantar con determinación. Tengo que sobresalir con coraje. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno determina en el corazón y dice, yo voy a sacar el valor que hay en mí, yo voy a sacar lo colocado por Dios en mí, ese espíritu de poder, yo no tengo temor, yo me voy a levantar con coraje. ¿Sabes qué pasa? Que generalmente, hermano, te quedas solo. ¿Por qué te quedas solo? Porque entre tanto mediocre solo tú estás dispuesto a decir la verdad. Entre tanto mediocre solo tú estás dispuesto a hacer lo correcto. Entre tanto mediocre solo tú estás dispuesto a pagar el precio. Entonces te ves solo. Y la soledad no nos gusta a nadie. Nosotros no hemos sido creados para vivir en soledad. Por eso Dios te ofrece la compañía. Por eso Dios estaba sobre Daniel. Por eso Dios de manera tan sobrenatural guardó la vida de Daniel. Daniel se acercaba a Dios y Dios se acercó a él. Daniel abría las ventanas de aquel reino pagano en tinieblas y oraba en la mañana, al mediodía, en la noche. Lo que yo os hablaba en la adoración. Hay veces que las situaciones te hacen doblar rodilla. Entonces Dios ni te quiere sacar de Babilonia porque dice, mientras esté en Babilonia va a estar en la mañana, en la noche y en el mediodía orándome a mí. Como yo lo saque al Edén, se olvida de mí, va detrás de la jirafa, de la cabra, ¿Sí? Qué lástima que haya Babilonias preparados para doblar rodilla al Redentor, cuando en realidad Él preparó el Edén para caminar contigo. Pero a causa de nuestro corazón incorrecto y siempre como inclinado al mal, Dios usa Babilonias. Daniel, siendo muy jovencito, influenciable, no se dejó influenciar y él no tuvo excusas. Las excusas que hoy en día tenemos. Es que si tú, pastora, supieras en qué lugar yo trabajo, es que mi puesto de trabajo no permite, es que mis jefes, es que mi esposo no me permite ir a la iglesia. ¿Qué es eso? De verdad. Que estamos hablándonos de personas que se jugaban la vida. ¿Y tú te juegas qué? ¿Que un tirano dictador te vaya a echar una bronca? Por favor, tenemos que determinarnos de qué lado estamos, ¿eh? Tenemos que determinarnos si estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a los Baales o estamos sirviendo al mundo o a quién tú estás sirviendo, amén. Yo voy a servir al Señor con todo lo que Él me dio, sin excusas. Se puede tener una relación con Dios, vivir en obediencia a Dios en mitad del mismísimo infierno. Se puede, solo tienes que proponértelo en tu corazón. Pero se puede. Daniel nos está diciendo aquí que se puede. Yo te digo, yo soy testimonio vivo de esto. Hace muchos años que yo decidí no ser una mediocre. Hace muchos años que yo decidí no ser como ellos. Yo nunca voy a olvidar el día que aquel predicador estaba haciendo un llamado y todos mis amigos junto a mí estábamos en esa iglesia con todas las litronas, los litros de alcohol escondidos debajo de las bancas de la iglesia porque nos íbamos a ir a las fiestas. Yo nunca voy a olvidar el coraje y el valor que yo tuve que tener para levantarme delante de todos ellos y caminar ese camino, al altar que parecía eterno, para decirle a Jesucristo, te entrego mi vida. Hace falta coraje para hacerlo.
Porque tú sabes que vas a enfrentar las burlas, tú sabes que vas a enfrentar el menosprecio, pero tú sabes también que tú estás dispuesta a hacer lo correcto aunque otros no lo estén. Eso es coraje y determinación. Y luego, en Cristo, tampoco voy a olvidar la valentía y el coraje que le tuve que echar cuando estábamos tratando de estudiar, voy a decir, porque iba a decir estudiando, pero ni eso. Cuando estábamos en un seminario que supuestamente estaban preparando pastores y en un momento me tuve que levantar para decir, ustedes aquí solo están preparando pastores que apedreen a los avivadores. Porque estaban enseñando, hablando mal de Ricardo Rodríguez, de Kathryn Kuhlman. Entonces tuve que echarle coraje para levantarme y decir, yo no soy como ustedes. Porque la unción que no honras es la unción que no vas a recibir. Así están todos secos. Pero hace falta tener coraje, porque en la mayoría de los casos, ¿sabéis qué hacemos? Como mediocres, vamos donde va la corriente. Bueno, y te excusas además, bueno, es que es una autoridad. Bueno, ¿y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Tú vas a estar dispuesto a decir la verdad, aunque a otros les asuste decir esa verdad. Porque no es correcto que nadie hable mal de un hijo de Dios. No es correcto. Entonces tú te levantas y la unción que esa persona tiene es la unción que va a venir sobre ti porque tú la honraste. Y ahí se van a secar los demás. Pero es que a ti lo que hagan los demás no te importa. Tú eres ese valiente, esa persona llena de coraje, que tú hablas lo que a otros les asusta hablar, que tú callas cuando otros quieren hablar, justo a la contra, porque vas ¿contra qué? Contra corriente. Tú tienes que determinar vivir así porque tú ya lo eres. La Biblia te he dicho que decía de Daniel que tenía un espíritu superior. Y aquellos en el mitad del mismísimo infierno lo vieron. Tú tienes un espíritu superior. El Espíritu de Dios está en ti. ¿Para qué? Para hacer lo correcto. Muchísima gente me dice, eres especial. No lo soy. Siento decirte, como les dije en Cali, siento hacer caer la Virgen. No lo soy, no soy especial, solo tengo una cosa diferente tal vez a otras personas que tú tienes a tu alrededor. Es que yo sí tengo, yo propuse en mi corazón. Yo sí tengo la determinación de hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Sí tengo la determinación de hablar lo correcto aunque a otros les asuste. Sí tengo la determinación de decir, no voy a vivir como tú quieres que viva porque yo no soy de este mundo. Estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Yo pertenezco al reino de los cielos. Y lo que el reino de los cielos dicte es lo que voy a hacer. Lo que el reino de los cielos diga es lo que yo voy a hacer. Entonces sí, si tú quieres verlo así, entonces sí di que soy especial. Pero no tengo nada de especial, solamente una decisión diferente. La determinación de hacer lo correcto. No me da la gana de seguir tus pasos. Eso es lo que yo le digo al mundo, a la corriente de este mundo, cada día al despertar. Si mis hijos me dicen algo y no va acorde a la palabra de Dios, no. No me da la gana de que mi casa vaya en la corriente de este mundo. Nosotros somos contracorriente. Entonces aplico esto y se lo enseño a mis hijos, primero con mi propia vida de testimonio y después con todo lo que tenga que enseñar. Y si tú quieres ser diferente, tú vas a necesitar este coraje. Coraje para hacer lo que otros no van a hacer, para hablar lo que otros no van a hablar, para levantarte en medio de una sociedad podrida y decir, yo no voy a seguir tu guía. No, coraje. Recuerda, obediencia sí, pero sumada al coraje, a la valentía, a la determinación. Y es necesario de verdad el coraje para decir no voy a vivir así en todas las áreas de la vida. En todas. Es que no solamente si lo enfocas en Cristo, en todo en la vida tú tienes que tener coraje para que no te manipulen, coraje para que no te lleven donde no quieres ir, coraje, determinación. Tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y hay una victoria colocada en tu interior, como hay un espíritu de victoria colocado en tu interior. Pero como tú no hagas uso de eso que Dios colocó en ti, tú siempre vas a vivir en derrota. ¿El reino de los cielos lo arrebatan quién? Los valientes. Los valientes son gente con coraje, con determinación. Esos son los valientes. Daniel fue luz en medio de la oscuridad que vivía su nación. Porque tuvo el valor de decir, yo no voy a ser como ellos, yo no voy a ser como el resto de la nación. No, propongo en mi corazón no contaminarme. Primero tú tienes que tener determinación de qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer. Porque cuando tú determinas es cuando llega el poder. Entonces, si tú andas así,
en el Vicente, donde va la gente, si tú andas ahí en la panda de mediocres, no vas a tener determinación a hacer nada. Entonces, para donde te lleven vas a ir. No, proponte en la vida qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Mira, tú no has llegado hasta aquí. Yo estaba pensando esto esta mañana. Tú no has llegado hasta aquí para todo lo que has atravesado. ¿Te acuerdas de tu primer amor cuando Cristo te alcanzó? Todo lo que has tenido que atravesar. Hay personas que han atravesado las burlas de la familia. Hay personas que han atravesado el oprobio. Hay personas que han atravesado la opresión demoníaca. Satanás mismo salió contra ti para hacerte negar a Cristo. Y tú sabes todo lo que has atravesado hasta llegar aquí. Y tú lo has atravesado para ahora, ya estando aquí, tener la victoria a tu alcance y vivir como un mediocre. ¿Vivir como un mediocre en fracaso? No, Señor, yo no he atravesado todo eso para vivir ahora en fracaso. Yo voy de gloria en gloria y de victoria en victoria, amén. Entonces voy a tener la determinación y el coraje de decir, no voy a seguir la corriente de este mundo. No, yo voy a ir contracorriente. Y en ese contracorriente siempre vendrá el poder de Dios sobre mí para hacerme alcanzar victoria. Y mira, ¿qué hay en muchas iglesias? ¿Qué hay? Dime. Falsedad, hipocresía, celos, contiendas, envidias, falta de amor a los hermanos, ¿verdad o no? Vale, eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué no te determinas a ser diferente? Porque si tú estás pensando en que el otro cambie, tú nunca vas a cambiar. Y cuando tú estás mirando lo que el otro hace, tú de alguna manera estás esperando hacer lo correcto cuando el otro cambie. No, una persona valiente y con coraje hace lo correcto aunque el otro no lo haga. Yo no estoy mirando lo que tú estás haciendo, yo te estoy impartiendo. Sí, soy tu pastora, yo quiero tu bendición, pero mira, mi vida, mi ministerio no depende de lo que tú hagas. Yo voy a hacer lo correcto aunque tú no lo hagas. Yo voy a obedecer aunque tú no lo hagas. Yo voy a hablar lo que hay que hablar aunque a ti no te guste. Entonces es una decisión personal. Es una decisión personal que tú tienes que tomar, porque ya sabemos lo que hay en todas las iglesias del mundo. Si Jesucristo mismo dijo que la iglesia no es perfecta, entonces ¿qué te estás tú marchando del lugar donde Dios te plantó porque el otro no hizo? ¿Sabes quién no hizo? Tú que te marchaste. Tú eres el que no hiciste, porque todos los demás seguimos aquí. Todos los demás seguimos en el mismo lugar. Con fallos o no, somos una familia y hoy cae uno y le levanta al otro y mañana ese que le levantó es el que cae y le levanta el que anteriormente cayó. Eso es una familia. Cubrir las faltas, la multitud de errores, eso es una familia. Porque como siempre digo, si te equivocas, deja al menos que Dios convenza a la persona que se equivocó o que te ofendió para que te pueda pedir perdón. No, antes de nada ya te escapas corriendo. Cobarde, mediocre. Realmente. Un valiente dice, a mí no me importa la ofensa que me hicieron, yo sé lo que tengo que hacer, yo te voy a perdonar. Yo voy a perdonar aunque tú ni siquiera me pidas perdón porque yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Entonces a esa persona es muy difícil que alguien le mueva porque sus ojos están puestos en Cristo. Entonces todos los demás pueden fallar que ella determinó en su corazón no fallar. Todos los demás pueden pecar que ella determinó en su corazón no pecar. Todos los demás pueden ir en la corriente de este mundo que ella determinó ser contracorriente. Entonces a esa persona es difícil que alguien le mueva. ¿Por qué no decides ser diferente? ¿Por qué no decides, en lugar de andar criticando la iglesia, criticando a los hermanos, marcar la diferencia y decir, yo no voy a hacer lo que yo no quiero que a mí me hagan? Y si yo estoy ciega en una área, no voy a querer que me escarnezcan, entonces yo no voy a escarnecer a nadie que yo vea ciego. No voy a hacer. Y voy a hacer todo aquello que yo quiero que a mí me hagan. Entonces con amor voy a tratar al hermano porque yo con amor quiero que me traten. Yo te digo que ahí cambiaría todo y te voy a decir que capaz que ni cambia nada a tu alrededor, pero el cambio lo has gestado tú y tarde o temprano el cambio vendrá a tu alrededor. Porque una de las cosas que tiene esto es que cuando una persona es determinada con valores, con principios bíblicos y realmente propuso en su corazón no contaminarse con este mundo, ¿sabes qué pasa? Que esa persona está en la posición de hacer algo que otro no puede. Porque a esa persona le van a apedrear, van a hablar de ella, le van a machacar, van a tirarle piedras, van a calumniarle. Está bien,
pero habrá otros miles que la sigan y sobre esos miles esa persona tendrá influencia y les podrá enseñar a ser también diferentes como ella. Esa persona puede ser tú si solo te determinas hoy a decir: voy a tener coraje, voy a tener obediencia, voy a tener valor y me voy a determinar. Propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey ni con la bebida del rey. Propongo en mi corazón ser aquel que va contra corriente. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo lo voy a hacer. ¡Aleluya! Con esto termino. Daniel 6:3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó, dice, termina con esto el versículo, dice: y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando una persona es diferente, hay favores que llegan del cielo que no llegan para todos los demás. Porque hay cosas establecidas en los cielos que nunca se van a dar a un cobarde, porque sabe Dios que lo va a echar a perder. Que nunca se va a dar a un mediocre, porque sabe Dios que lo va a perder. Entonces, por eso los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Y si te encuentra a ti diferente, si te encuentra a ti con un propongo en mi corazón, entonces Dios va a decir: ok, esta persona confía en mí, pero lo más importante es que yo confío en ella. Le voy a delegar el gobierno de esta área, el gobierno de esta nación, el gobierno de las naciones de la tierra. Y ahí Dios hace un reparto conforme a su sabiduría. Pero yo quiero que en ese reparto Dios no esconda su mano para decirme: para ti hay gracia, Ana, porque no te puedo delegar nada más. No. Yo quiero la gracia y todo aquello que está preparado para mí en esta tierra, porque entre otras cosas yo no tengo que cumplir mis sueños. Que el sueño de muchos es que en la tierra me vaya bien, que no haya mucho movimiento y ya está. Ese es tu sueño. Pero el sueño de Dios tal vez fue meterte en Babilonia para que tú te erijas, te levantes como un gobernador. Meterte en el pozo, en el calabozo, ser vendido para que tú te levantes como un gobernador. Quiero cumplir el sueño de Dios. Entonces voy a tener obediencia, valentía, determinación, coraje. Y le voy a decir a Dios: cuenta conmigo, porque aquí hay una mujer que va a ir en este mundo contra corriente. Gloria a tu nombre, Jesús. Voy a pedir los músicos me acompañen, porque realmente no sé ni qué llamamiento hacer. Mira, no sé, simplemente ven al frente si tú le quieres decir al Señor: me quiero sacudir de la mediocridad, me quiero sacudir de la cobardía, me quiero sacudir. Si ya te consideras ese valiente, si ya te consideras esa persona determinada, pues no sé, dile a Dios: hazme estar firme en esto, porque a veces somos como la onda del mar. Un día soy muy valiente y al día siguiente estoy escondida como una avestruz, cabeza escondida, para que no me vean. No. Siempre habrá algo que hablar, que a los demás les asuste hablar. Y Dios cuenta contigo para ser su boca allí donde estás, en el trabajo en el que estás, en el colegio en el que estás. Dios cuenta contigo para ser su boca. Siempre habrá algo que hacer. La fe es acción, algo que hacer cuando nadie más esté dispuesto a hacerlo porque les asuste hacerlo. Entonces Dios cuenta con tus manos, Dios cuenta con tu determinación, Dios cuenta contigo para que tú hagas aquello por lo cual has sido creado. Porque entre todas las cosas, Dios te creó para victoria total. Dios te creó para arrebatar el reino de los cielos. Lo arrebatan los valientes. Y si Él ha puesto ese espíritu en ti, es que estaba pensando en que lo arrebates tú. Pero ahora vas a entresacar lo vil de lo preciado. Ahora vas a entresacar esas medio mentiras, medio verdades, esa vileza, esa mediocridad que a veces caracteriza a los hijos de Dios. Ese porque todos lo hacen. Ese bueno, es que mira lo que hay en la iglesia, falsedad, mira lo que hay en la iglesia. Mira las mentiras, mira la falta de amor, mírate a ti mismo, porque no estás siendo diferente, estás criticando como hacen los demás. Determina ser diferente. Determina ser sobresaliente. Daniel sobresalió en un reino pagano, Babilonia, y ahí sobresalió. Y Dios le honró, levantándolo sobre esa nación. Así Dios pensó para ti, levantarte sobre tu trabajo, sobre tus jefes, levantarte sobre tu instituto, levantarte sobre tu universidad, levantarte en ese vecindario pagano, babilónico,
levantarte a ti cuando tú te determines a ser diferente. Porque si te levanta con mediocridad, entonces tendrás el poder de arrastrar a otros a mediocridad. Y Dios no lo quiere hacer así. Dios no lo quiere hacer así. Déjame orar por ti. Padre, te doy las gracias por todos estos valientes de Jehová. Tú siempre me hablaste de cielos abiertos como la cueva de Adulam. Y estoy hablando también a las personas que en las naciones están viendo esto, porque esta oración también es una impartición para ti. Tal vez has estado en esa cueva de Adulam diciendo yo soy el enlutado, el endeudado, pero hoy es el momento donde tú dices yo no voy a seguir así, yo no voy a hacer lo que otros quieren que haga, no voy a hacer nada de eso porque determino en mi corazón ser diferente, sobresalir. Lo determino. Y Padre, tú me hablaste de esa cueva de Adulam, pero me hablaste del día que ellos salían de ahí para ser los valientes de Jehová. Aquí tienes valientes que han propuesto en su corazón no contaminarse con este mundo, que han propuesto en su corazón no contaminarse con la comida, con la bebida que el infierno les da. Yo te pido, Señor, que así como me hablaste que ellos determinan y tú colocas el poder, así los empoderes para enfrentar todo aquello que tienen que enfrentar. El Espíritu de Dios te empodera. Entonces solamente abre la boca. Determínate a hacer, a pisar, a caminar, a avanzar. Porque el poder va a llegar cuando tú des el primer paso. Se abrirá el mar, se abrirá. Te bendigo para avanzar, progresar, mejorar, multiplicarte y después llevar a otros de la mano a esa misma bendición y a esa misma multiplicación. En el nombre de Jesús lo hago. Y mientras adoras, dale espacio al Espíritu de Dios para que te pueda hablar, te pueda dirigir, te pueda corregir, te pueda direccionar, te pueda limpiar, pueda hacer algo contigo, porque sin duda Él está aquí. Si tú te has acercado a Él, ahora le toca a Él acercarse a ti.